Buenos días. El sermón de hoy lo he titulado Honor, Honor o Traición. El Señor les bendiga, primeramente, el Señor les bendiga y también a las personas que nos están escuchando, quizás por ahí en el Facebook, ¿verdad? O a algunas personas que están fuera de la ciudad, pues que el Señor les bendiga donde quiera que esté. Es de gran bendición para mi vida, primeramente estar aquí, porque sé que es un privilegio del Señor. Y hay ciertos relatos. Cada relato de la Biblia debería de golpear duro nuestro corazón, pero hay ciertos relatos que me golpean a mí primeramente, ¿verdad? Y este es uno de ellos. Golpea mucho la forma en cual, cómo conozco, comprendo la forma en que servimos a Dios o en que sirvo a Dios. Y este relato en verdad ha sido muy confrontante para mi vida. He pasado un tiempo leyendo acerca de la vida de George Mueller, como algunos lo saben. Y este es un hombre pues un poquito más contemporáneo que los discípulos, ¿verdad? Los discípulos en los años 30, ¿verdad? Después de Cristo. Bueno, aquí vemos a un hombre en el año 1800. Y me llama la atención que este hombre pudo experimentar cómo es vivir para la gloria de Dios. Un hombre que podríamos decir que vivía una vida de fe. Un hombre cristiano que es conocido como el padre de los huérfanos. Dice que este hombre fundó 5 orfanatos y ayudó alrededor de 10,000 niños. ¿Pueden pensar esto? 10,000 niños. Sirvió por 63 años como director de estos orfanatos. Uno de los datos más interesantes de su ministerio, o que lo hacen más interesante, es que era una persona que tenía muchas responsabilidades. 10,000 niños, 5 orfanatos. Necesitaba una cantidad fuerte cada día para vivir, ¿verdad? Para que estos orfanatos siguieran. Y era un hombre que era reconocido porque no pedía dinero a las personas, no pedía ayuda. Su única ayuda sabía que venía de Dios y a él le pedía ayuda. En una ocasión dice que se acercó la encargada de cocina y le dijo: señor Mueller, los niños están sentados en la mesa y no tengo que darles de comer. Imaginen, eran más de 500 niños sentados en la mesa y no tenía que darles de comer. ¿Qué hacemos? Y ya le llamó la atención a la cocinera o a la encargada, que su cara no fue de espanto. Simplemente le dijo: ven, vamos. Y fue al comedor. Y en el comedor vio a los niños y les pidió que hicieran una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, dijo, y oró algo tan sencillo como esto: querido Dios, te damos gracias por lo que nos vas a dar de comer. Amén. Un momento después de esto, dice que un panadero tocó a la puerta y llevaba una canasta grande de pan para estos niños. Los niños estaban comiendo aún el pan cuando alguien más tocó a la puerta, y era un lechero que se le había descompuesto su carreta en la puerta del orfanato, y les dijo: ayúdenme, y la leche es suya. Historias como estas están llenas en su libro, y puedo yo caer en el error de asombrarme más en la vida de George Mueller que por el Dios a que George Mueller servía. Alguien dijo: no hay grandes hombres, hay hombres débiles sirviendo a un Dios grande. Este fue, hermanos, un hombre humilde, que Dios permitió que grandes cantidades de dinero pasaran por su mano. Sin embargo, no fue movido a codicia, a robo, a orgullo. Más bien reconoció que ese dinero era de Dios y no suyo. Por lo tanto, se debía usar de tal manera que manifestara la gloria de Dios, que manifestara el amor de Dios a las personas. Les invito, hermanos, que me abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos,
14, del 1 al 11, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 1 al 11. Dice: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿por qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero haber dado a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para sepultura. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, ayúdenos, Padre, en esta tarde a que su palabra, Señor, sea revelada a nosotros, Señor. Su palabra podamos entenderla, conocerla, Señor, y saber, Padre, que también demanda de nosotros una respuesta, Padre. Señor, somos hombres no fuertes, Señor, no inteligentes, Padre. Somos hombres o mujeres que somos débiles, Señor, delante de usted, Señor. Que necesitamos de su ayuda, de su presencia, Padre, para comprender su palabra, para llevarla a nuestra vida, Señor, y aplicarla en nuestra vida. Señor, sea usted bendiciéndonos, Señor. Necesitamos de su fuerza, de su poder, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta porción, hermanos, del Evangelio de Marcos se encuentra ahora en una nueva etapa, en una nueva y última etapa, que es la pasión y la resurrección de Cristo. La última semana de la vida y muerte de Cristo es una larga e importante sección en el Evangelio de Marcos. No es nuevo saber que las autoridades, los principales líderes, los escribas, los sacerdotes, estaban en desacuerdo con el ministerio de Jesús. Y tras la llegada del Señor a Jerusalén, los planes en contra de Jesús se volvieron más intensos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 11 el Señor entró al templo y azotó las mesas y limpió el lugar? Entonces dice en Marcos capítulo 11, 18, dice: los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Para las autoridades religiosas, Cristo representaba una amenaza. Y también en el capítulo 12 de Marcos vemos que después de la parábola de los labradores malvados, las autoridades buscaban cómo arrestarlo, buscaban cómo sorprender a Cristo en algún error. Estas autoridades religiosas, ellos, hermanos, eran los que conocían la ley, eran los que conocían los profetas. Ellos probablemente habían dedicado
su vida al estudio de la palabra de Dios. Y no solamente eso, no solamente conocían las Escrituras, sino habían visto de cerca los milagros, habían visto de cerca las enseñanzas de Cristo presencialmente, testigos oculares, ellos estaban ahí. Cristo, capítulos anteriores, había anunciado su muerte a sus discípulos. Uno de sus anuncios dice así, Marcos 10:33 al 34 dice: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, 3 días después resucitará. Este anuncio había sido constante para sus discípulos como parte de su preparación. Sin embargo, más personas lo seguían y no todos creían en esta enseñanza. En la porción de las Escrituras que acabamos de leer hace un momento, la muerte de Cristo estaba cerca, hermanos. Estaba cerca, era próxima. Y en esta escena hay 3 grupos de personas: los sacerdotes, los discípulos y una persona extraña, que me llama la atención que en el Evangelio de Marcos no sabemos quién es, solamente dice que es una mujer. Sin embargo, todos ellos van a responder en base a sus motivaciones a la muerte próxima de Cristo, por lo cual, hermanos, he dividido el texto que estaremos estudiando hoy en 3 partes. La muerte de Cristo es motivo de conspiración, de honra o de traición. La muerte de Cristo, el primer punto, es motivo de conspiración. Vamos nuevamente, versículo 1 y 2 dice ahí: Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús, pero decían: no durante la fiesta, no sea que se haya un tumulto del pueblo. Estos 2 primeros versículos, hermanos, nos están mostrando el escenario. Faltaba poco para la Pascua, poco para la fiesta de los panes sin levadura. Estas 2 celebraciones eran muy importantes para los israelitas, y decía que muchas personas acudían al templo. Y esto, ¿qué pasaba? Pues movía las emociones de los judíos, porque por un lado podían venir y adorar en el templo, mostrar una ofrenda, pero por otro lado ellos seguían siendo gobernados por los romanos. Entonces, los principales sacerdotes y las autoridades sabían que no era un buen momento para problemas. Pero Cristo para los sacerdotes ya era un gran problema. Ellos sabían que con Cristo a un lado ellos van a perder el control. Y para poderlo capturar, para poder prenderlo, dice ahí que lo querían hacer con engaños. Es como si aventaran anzuelos delante del Señor, y ellos querían encontrar cualquier razón para matarlo. En nuestros tiempos, cuando escuchamos que una persona buscaba matar a otra, o incluso que lo mató, a lo mejor ya no nos sorprende porque es tan cruel cada día, pero las noticias, es una noticia de día a día en todos los lugares, ¿verdad? Pero piense esto: los principales sacerdotes buscaban destruir y matar a Cristo. Era la gente que se encargaba de enseñar al pueblo. Era la gente que más había conocido la palabra de Dios. Y ellos estaban conspirando en su contra. Quizás ellos podían decir: correcto, entiendo, Dios existe. Pero Jesús para ellos no era más que un hombre, no era más que un maestro. Su mayor referencia era la ciudad donde había nacido y que su padre era un carpintero. Los principales sacerdotes tenían un corazón duro y no podían ver a Cristo como el Mesías,
Esos hombres buscaban que su plan siguiera adelante. Piensen algo, es como si en este momento un grupo de personas estuviera analizando todas las posibilidades para destruirte. Un grupo, 10, 12 personas, analizando todas las posibilidades para matarte. La motivación que ellos encontraban en este corazón malvado era que no querían perder el control de las personas y seguirían buscando la forma cómo matarlo. Y más difícil o más triste aún es que estos planes se llevarían a cabo con una persona dentro del círculo cercano de Cristo. En el Evangelio de Marcos, el versículo 1 y 2 del capítulo 14 que leímos, el 1, el 2 y el 10 y 11, los pone de manera separada, 1 y 2, 10 y 11. Y es interesante que en el Evangelio de Lucas esta sección es solamente una sección. Marcos es como si tomara esta sección de Lucas y la dividiera en dos y en medio colocara una enseñanza que va a contrastar completamente la conspiración en contra de Cristo. Y con ello pasaremos al segundo punto, hermanos. La muerte de Cristo es motivo de honra. Versículo 3 al 9, estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro. Rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero haberlo dado a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí. Porque a los pobres siempre los van a tener con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para sepultura. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. En contraste a la conspiración en contra de Jesús, encontramos, hermanos, este acto de amor y honra por Cristo. Parte de la escena dice que el Señor estaba en Betania, en la casa de una persona que había sido leproso. Una mujer vino al Señor con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro. Los perfumes de nardo, leían un comentario, que eran muy costosos, porque eran traídos desde la India, de las cordilleras del Himalaya, eran traídos de un lugar muy lejano y eso los hacía muy costosos. El alabastro, el recipiente donde se encontraba este perfume, era como de material de mármol, era una piedra. Dice en el versículo 3 que la mujer rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. En el Evangelio de Juan, no lo vamos a buscar, capítulo 12, nos dice que la mujer de la que está hablando Marco es María, la hermana de Marta y Lázaro. Y me llama la atención que Marco dice, no ve necesario en escribir el nombre. Esto es porque ella desea resaltar el amor y la honra de esta mujer ante nuestro Señor. Resaltar más la obra que ella hizo, no su nombre. Esta mujer dice que rompió el frasco. Y esto es en señal de que ella no se quedó con nada, lo dio todo y lo derramó sobre el Señor. Este era un acto que era usado como devoción y hospitalidad cuando una persona recibía a alguien importante en su casa. Ella derramó todo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, encontramos un hecho sobre también una mujer derrama un perfume sobre el Señor. Al parecer no es el mismo relato que el del capítulo 14 de Marcos, pero él marca muy bien cómo era visto
cuando una persona ungía a otra en su casa. Capítulo 7 de Lucas, versículo 44 dice: y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Era el acto de ungir a una persona, era un acto de gran cortesía, de hospitalidad, de mostrar que realmente estabas contento por la visita. Aquella mujer, regresando a Marcos, había mostrado la máxima cortesía que se le podía dar a un invitado. Le mostró la honra correspondiente a Cristo. Sin embargo, versículos 4 y 5, ¿qué pasa? Los discípulos dicen: ¡qué desperdicio! ¿Qué desperdicio se ha hecho? Nos habla de lo costoso que era este perfume. ¿Saben? Dice que era un perfume de 300 denarios. Un denario era lo que ganaba una persona al día. Era el trabajo de una persona durante todo un año. Pienso que pudiera ser en nuestros tiempos, no sé, pensando en una cantidad, pero pudiera ser posiblemente arriba de 100,000 pesos un perfume, ¿no? Solamente 500 gramos. Era algo pequeño, pero era algo muy costoso. Entonces ellos dicen: ¡qué desperdicio! Y más triste es que sean los mismos discípulos, ¿verdad? Los discípulos estaban indignados por semejante desperdicio. El Evangelio de Marcos nos dice que los discípulos en general estaban molestos. Y dando más perspectiva a este texto, en el Evangelio de Juan 12, 4 al 5 nos dice que es Judas el que estaba moviendo esta parte. Dice: y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Y nos hacíamos una pregunta. ¿Ustedes creen que Judas se enojaría igual si este acto de honra hubiera sido sobre él? Yo pienso que no. Seguramente él se hubiera sentido completamente digno de tal obra. El corazón de los discípulos y el corazón de Judas queda expuesto en estos versículos. Queda expuesto que aunque Cristo había pasado ya cerca de 3 años enseñándoles un día tras otro a su lado, ellos seguían sin comprender, seguían sin valorar quién realmente es Cristo, porque su vida no correspondía a las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen: híjole, qué desperdicio. Este dinero este perfume mejor me lo hubieran dado para haberlo vendido a alguna persona y dar este dinero a los pobres. Pero ellos realmente no estaban pensando en los pobres. Su corazón malvado estaba pensando en codicia. Y aún al final del versículo 6, nótelo ahí, dice: y la reprendían. Versículo 6 dice que reprendían a la mujer. Estaban siendo severos con esta mujer, como si quisieran humillarla, como si quisieran de algún modo avergonzar este acto. Estaba siendo fuertemente amonestada por estos discípulos y especialmente por Judas. Pienso algunas preguntas como: ¿qué estás haciendo? ¿Qué no ves que estás desperdiciando tu dinero? No es necesario tanto. Este es igual o menor que nosotros. ¿Por qué a Jesús?
Los discípulos estaban molestos de tal obra, su corazón duro estaba queriendo sofocar esta obra de honra. Pero Jesús, versículo 6, pero Jesús responde a favor de la mujer y da una orden. Él pide, déjenla tranquila. Qué increíble. Una extraña mujer presenta una hermosa devoción, un acto de honra delante del Señor, y sus discípulos, su círculo más cercano, están molestos. El Señor responde a favor de la mujer. El Señor había pasado 3 años con los discípulos mostrando su poder, misericordia, amor, divinidad, y aún ellos siguen sin entender. Por otro lado, hermanos, no es que el Señor no esté pensando en los pobres. Podemos ir a otros pasajes de las Escrituras y saber que el Señor nos enseñó a ayudar al pobre. Deuteronomio 15:11 dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Sin embargo, aquí el Señor les está mostrando que algo más grande estaba en juego, algo más importante estaba en juego. A los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Cristo reconoció la obra de la mujer como una obra buena. Y Él dice, ella ha hecho, versículo 8, ella ha hecho lo que ha podido. Es decir, ella había dado todo lo que tenía. Y hay una relación importante, hermanos, entre esta mujer rica, que seguramente era una mujer rica, ¿verdad?, y entre la mujer viuda y pobre, que ofrendó en el templo, no solamente de lo que no daba lo que le sobraba, ella desde su pobreza dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, hermanos, por un lado tenemos una mujer pobre que da todo y por otro lado una mujer rica que da todo. Y las dos mujeres, ambas son generosas. Ambas contrastan a los malvados sacerdotes. Ambas están contrastando la codicia de Judas. Y Cristo explica lo que ella había hecho. Versículo 8, ella se ha anticipado para ungir mi cuerpo para sepultura. Con los elementos que tenemos en el Evangelio de Marco, no sabemos si ella estaba completamente consciente de lo que hacía, pero lo que sí vemos es que ella muestra un hermoso acto de honra al Señor, quien es digno de toda gloria. En la mente de Jesús estaba próxima a su muerte, a días, y las acciones de la mujer, dice el Señor, estaban preparándole para su sepultura. Y les dice en el versículo 9, y en verdad les digo que donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. En el versículo 9 nos dejan claro que este hecho iba a tener trascendencia, que iba a ser recordado. Y es interesante cómo dice el Señor, en verdad les digo, el Señor lo afirma, que este hecho será recordado, este acto de la mujer. Hemos comprendido que todas nuestras acciones, hermanos, deben ser hechas para la gloria de Dios. ¿Lo comprendemos? Yo creo que sí. Nos lo han enseñado cada vez, ¿verdad?, que es necesario. Que en todas nuestras acciones deben ser hechas para glorificar a Dios. Y una pregunta para usted y para todos nosotros que estamos escuchando: ¿de qué manera glorificaste a Dios esta semana? Hermano, no estoy hablando solamente de tus pensamientos ni de tu mente, estoy hablando de tus acciones también. ¿Qué acciones has hecho para la gloria de Dios que serán recordadas? ¿Qué acciones hablan de la grandeza de Dios? Quizás te estés preguntando, bueno, hermano,
¿A qué te refieres, hermano Fernando? ¿Qué me estás tratando de dar a comprender? ¿Nos estás pidiendo que demos todo al Señor? Pues no exactamente. Recordemos que había personas que daban su diezmo y traían su ofrenda, pero en su corazón no era dar gloria a Dios, sino era dar gloria a sí mismos. En una ocasión, una mujer mandó una ofrenda a George Mueller y era la mayor cantidad que este hombre había recibido a sus 32 años de edad. Pero al saber él de dónde provenía esta ofrenda venía de una mujer pobre, de una mujer muy pobre, y era una gran cantidad. Entonces él, al saber de dónde venía esta cantidad, dijo: tengo que buscar a esta mujer y regresar este dinero, porque probablemente a ella le haga más falta que a nosotros. Buscó a la mujer y al dar con ella le explicó que acababa de recibir una herencia. Y le dijo: señor Mueller, ya no tengo deudas. Y con lo poco que ella ganaba, sabía que Dios había sido fiel durante toda su vida y no necesitaba más. Pagó sus deudas, dio su ofrenda, tenía su trabajo y con eso se quedó. Con lo del día a día, y dijo: Dios ha sido fiel. Y le dijo: señor Mueller, si Cristo pagó por mí en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre para perdonar mis pecados, ¿cómo no he de dar todo por Él? Señor Mueller, tome el dinero y úselo para los niños. Gracias a esta generosa ofrenda se pudo pagar la renta y así abrir el primer orfanato dirigido por Mueller. Después de esta hermosa obra, vendrá nuevamente un doloroso contraste. La muerte de Cristo es motivo de traición. Entonces, versículos 10 y 11, entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos le oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Judas, hermanos, un discípulo del Señor, un discípulo que había estado con él presencialmente. Él fue a los principales sacerdotes para ser parte de ese plan. Y aquí dice, fácilmente lo identifican como uno de los 12. Tú podías ver a Judas y decir, es uno de los 12, es un discípulo, es un seguidor de Cristo. Esos hombres dice que hasta se alegraron, porque estos hombres sabían que Judas era una de las personas que más conocía de Jesús. Sabía dónde andaba, sabía con quién andaba, dónde comía, dónde estaría, quiénes eran sus amigos. Los principales sacerdotes sabían que no podían, que no había para ellos otro mejor plan que apoyarse con Judas. Este discípulo era un ladrón. En Juan nos dice que era el que administraba los recursos de los discípulos, era posiblemente el tesorero. Sin embargo, sustraía de la bolsa, él robaba de la bolsa. Esos sacerdotes aprovecharon la codicia de Judas para poder encontrar y arrestar a Jesús. En los versículos paralelos del Evangelio de Mateo capítulo 16 dice, 16, 15 y 16 dice, y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo los entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Yo a veces decía, 30 piezas de plata, no sé, no hay cantidad, ¿verdad? Pero yo sé, a lo mejor le ofrecieron una gran cantidad y aún su codicia era, lo voy a tomar, es una buena oportunidad, quizá. Pero no, 30 monedas de plata era la cantidad por la que se vendía a un esclavo. No sabemos exactamente qué está motivando a Judas en este momento, pero claramente vemos su codicia.
E incluso en el Evangelio de Juan dice que Satanás entró en Judas. Pero el hecho es que uno de los seguidores más cercanos de Cristo es el que le traiciona. Hermanos, ¿cuántas personas hoy han renunciado a la fe en Cristo Jesús? Algunos abiertamente dicen: yo no creo en Él, no creo más en Él. Otros no lo dicen, pero lo mostrarán con sus acciones. Algunas iglesias adoran a todo menos a Dios. Equipos de música completamente alejados de una alabanza genuina y verdadera para Cristo. Cantantes que en algún momento se decían ser cristianos y ahora ya no. Cristo había invertido mucho tiempo en Judas. Puedo pensar en las horas, los meses, los años que maestros, pastores, incluso en esta iglesia o en otras iglesias, han dedicado para la preparación de siervos. Y qué trágico es ver que esas personas que recibieron una enseñanza ahora ni siquiera se congreguen. Si es tu caso, arrepiéntete y vuelve al Señor. Ven a Cristo. Recuerdo en el grupo de jóvenes, yo le decía al pastor si era posible que una persona que había estado tan cerca de Cristo pudiera no creer en Él, cuando todo fue tan evidente y había perdido de vista a Judas Iscariote. Él tenía todo, el mejor maestro. Sin embargo, el testimonio de Judas nos habla de que si Judas, que estuvo tan cerca, le traicionó, cualquier persona que ahora se diga ser creyente pueda en algún momento dar la espalda a Cristo. Por eso debemos estar alertas. En conclusión, hermanos, Marco colocó un relato dentro de otro para mostrar un contraste entre conspirar o amar, honrar o traicionar al Señor. Pienso que cuando queremos ver las estrellas brillar es casi imposible cuando hay mucha luz. Es mejor estar en un lugar oscuro. Mientras el lienzo sea más oscuro, las estrellas serán más brillantes. Es lo que está haciendo Marcos, colocando este relato en medio de una conspiración y traición. La muerte de Cristo estaba próxima. Personas que rodeaban al Señor tenían que responder a ellos, a esta verdad. Principales sacerdotes, discípulos y extraños, todos hemos de responder delante de Cristo hoy. En su contra, a su favor, dándole toda la honra o con traición. ¿Qué necesitas para desprenderte y hacer la obra para el Señor? Hermano, pide a Dios guía y empieza ya a dar gloria a Dios con tus acciones. En tu casa sirve a tu familia. En tu trabajo muestra que Cristo es tu Señor. En la iglesia sirve con esmero y diligencia. Honra a Dios con tus recursos. Pide al Señor que te libere de toda pereza y codicia. No me queda más, hermano, que alentarlo a honrar al Señor Jesucristo, quien es digno de toda gloria. Vamos a orar. Bendito Dios, guíe a nuestra iglesia, Señor. Guíe a todas las personas, Señor, que hoy han escuchado tu mensaje, Padre, sabiendo que usted
siempre demanda una respuesta ante su palabra, Señor. Y hoy es responder o en su contra o en contra o con honra, Señor. O tristemente algunas personas dando la espalda. Señor, le ruego que más personas vengan a usted y que aquellos que se han alejado vengan a prisa, Señor, delante de usted, quien es digno de toda honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.